Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, buen inicio de mes, estamos en Casa Nueva, bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar con ustedes todas las mañanas. Gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma segura por Quito y Guayaquil. Gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de esta fundita con la que ustedes endulzan su cafecito de la mañana hay 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias beneficiadas. También quiero agradecer a Contap, a SmartTap y por supuesto a la cafetería Melate, que es nuestro nuevo hogar. A partir de hoy haremos las entrevistas aquí, así que les invitamos a venir a tomarse un cafecito que es delicioso en sus distintos locales en todo Quito. Nosotros estamos aquí en la avenida Amazonas y Unión de Periodistas quedan todos invitados. Finalmente, gracias a Seguro Sucro, que es lo mejor que puede pasar. Ahora amigos, pasemos a revisar las noticias en caliente. En caliente, hay crisis política en Perú. El Congreso destituyó al mandatario Martín Vizcarra por haber anunciado el cierre del Parlamento y nombró a Mercedes Arauz como la nueva encargada. Ahora el Perú tiene dos presidentes. Por un lado está Vizcarra, que es apoyado por las Fuerzas Armadas, y por el otro Arauz, que le apoya el Congreso. Estaremos atentos para ver qué sucede. Por otro lado, en caliente, finalmente el gobierno anunció que hoy se enviarán las reformas laborales y tributarias. Sí, sabemos que ayer dijimos, y el gobierno también lo dijo, que la enviaría ayer, pero todavía se ultiman los detalles, pues ayer el gabinete ministerial se reunió alrededor de 5 horas seguidas para verificar qué pone, qué no pone. Realmente la incertidumbre va creciendo, porque ni siquiera analistas económicos saben con certeza qué van a ir, cuál va a ser este contenido de las reformas. Y justamente para analizar este tema tengo como invitado a Mauricio Pozo. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse a la entrevista. Ya estamos con Mauricio Pozo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la entrevista. Mauricio, ¿por qué se demora tanto el Ejecutivo en enviar estas reformas que son tan esperadas, sobre todo por todos los ciudadanos, porque queremos saber qué pasa, pero sobre todo también por el FMI, que nos está exigiendo para darnos el tercer desembolso? Bueno, hay varios temas que anotar. En primer lugar, hace 6 meses aproximadamente el Ecuador y el gobierno firmó un acuerdo internacional, firmó con el Fondo Monetario y otros multilaterales, y se establecieron metas cuantitativas y cualitativas. Estas metas son revisadas trimestralmente y ya pasamos la primera revisión, ahora estamos esperando el resultado de la segunda revisión, donde las metas cuantitativas parecería se estarían cumpliendo. Me refiero a los objetivos de déficit fiscal, reservas internacionales, de superávit primario, etcétera. Usted dice que sí se están cumpliendo. Sí, parecería que eso sí se va a cumplir, pero hay otras decisiones que forman parte de las metas, que es, por ejemplo, el envío del proyecto de ley del gobierno a la Asamblea Nacional. Obviamente hay, yo diría, 3 grandes ámbitos aquí. El tema netamente tributario, el asunto laboral y algunas reformas al Código Monetario y Financiero. En una primera etapa no se sabía, yo creo que hasta ahora todavía no es claro, si lo iban a enviar por partes, si lo iban a enviar en una especie de proyecto de paquete ley tipo combo. Finalmente yo creo que van a ir por esa vía. Personalmente creo que es la mejor, la más conveniente, es más fácil tratar, a pesar de que alguna restricción legal parecería que existe, porque si es económico urgente supuestamente debe tratar sobre un solo tema y va a tratar algunos temas, pero en todo caso existen antecedentes de esto, como la propia ley Trole, que trató varias cosas
y se aprobó como económico urgente en su momento, obviamente hace unos años atrás. Así es, pero si es tan urgente, ¿por qué el gobierno está retrasando tanto? ¿Cree que no llegan a un acuerdo entre el gabinete ministerial para decir qué ponen, qué sacan, qué va, qué no va? Hay varias lecturas que uno puede hacer. Probablemente la principal es exactamente esa. ¿Qué temas se pueden incluir? ¿Qué temas no se pueden incluir? Me refiero a que unos son parte del acuerdo internacional, otros generan problemas en la Asamblea Nacional. ¿Qué estrategia van a seguir? ¿Qué bloques podrían estar apoyando cierto tipo de contenido que otros no? Y toda esa discusión ha dilatado el proceso y ha dilatado el proyecto. Ahora tenemos inclusive el elemento que la revisión del Fondo Monetario en la segunda etapa no va a enviar para conocimiento del directorio y por lo tanto el desembolso atado a esta segunda revisión mientras no se envíe el proyecto de ley. No se dice que apruebe el proyecto, solo que se envíe el proyecto. Pero conociendo un poco la lectura que ellos hacen de este tipo de acuerdos, lo que quieren ver es qué tipo de proyecto envían, cuál es la estructura, qué temas aborda, si técnicamente está bien sustentado, si le da sostenibilidad al programa, etcétera. Entonces yo asumo que es por esa vía. Pero creo que la discusión política y las razones adicionales que menciono son las que explicarían por qué se ha demorado esto más de la cuenta. Sumado a un costo político, ¿le parece? Porque realmente está pensando el gobierno en qué va a aprobar la Asamblea o en su costo político frente a la opinión pública. Bueno, creo que el gobierno debería tomar las decisiones que el país necesita. Si esto le genera algún tipo de costo político, pues ese es el costo. Claro, sí debería ser, pero creo que está pensando en el costo político, Moreno. De alguna manera algo tienen que precautelar probablemente desde la lectura del gobierno, porque dirán, ¿cómo gobierno si tengo todo el mundo en contra? Y ha bajado la popularidad bastante, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que necesite el país que se haga. Y obviamente tiene que ver qué puede ser viable políticamente para que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Así que en ese proceso estarán. Bien, Mauricio, sería bueno aprovechar para hablar un poco de este acuerdo del FMI, si bien ya son varios meses. Se ha vuelto como un cuco de los ciudadanos, ¿no? Nos dicen, ahora el FMI hacen que haya desempleo porque despiden a gente del sector público, el FMI nos quiere subir el IVA. ¿Realmente es del FMI quien nos dice sube el IVA en 3 puntos o es el gobierno quien le dijo mi propuesta es subir el IVA en 3 puntos? A ver, hay un programa económico que normalmente tiene que ser negociado, si vale la palabra, con el Fondo Monetario. Ese programa lo hace el gobierno. Ahora, los problemas están ahí, con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario. Claro. Mauricio, nosotros hacemos el programa, es decir, el gobierno le presenta el programa de lo que va a hacer. ¿Sí es? Claro, pero eso no quiere decir que todo lo que está puesto ahí va a ser, de alguna manera, avalizado por el acuerdo. Tendrán que negociar cierto tipo de acciones en función de lo que cree el Fondo Monetario y lo que piense el gobierno. Y normalmente el gobierno incorpora elementos políticos y el Fondo Monetario ya algo, antes nada, pero ahí tienen que buscar una suerte de consenso sobre qué ponen y qué no ponen. Y en el acuerdo se estableció, por ejemplo, que los ingresos tributarios debían aumentar 1.5% del PIB. ¿Cuánto es eso? 1.500 millones de dólares. ¿De dónde podría venir eso? Del IVA. El acuerdo no dice aumente el IVA en 3 puntos. Lo que dice es hay que aumentar la recaudación o los ingresos tributarios en 1,5% del PIB. Obviamente las decisiones ahí hay con un margen de gestión menor, porque el que podría dar ese incremento es el IVA. Pero los puntos de partida son bien importantes en la economía. Si usted tiene una economía en un proceso de estancamiento como es la que tenemos en este momento, y usted impone una decisión tributaria de aumentar un impuesto, no es lo mismo que si usted pone esa misma decisión en una economía en crecimiento. Primero, porque no va a recaudar lo mismo, primero, y segundo, puede ser que la medida genere más costos que beneficios, sea más contractiva que expansiva. ¿De qué costos estaríamos hablando si el IVA llega a subir en el Ecuador? Si el estancamiento absorbe de alguna manera o anula el impacto, lo que va a pasar es que el consumo va a bajar, la liquidez se va a reducir porque el IVA de alguna manera retiene fondos
para el fisco, y esto puede hacer que la economía se estanque más de lo que ya está, en cuyo caso el remedio sería peor que la enfermedad. Ahora bien, en economía usted tiene que pensar que las decisiones, por ejemplo, para buscar equilibrar la parte fiscal, tienen que ser adoptadas por los dos lados, no solamente por un lado. Me refiero por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. ¿Qué son los ingresos? Los tributos. Pero usted no necesariamente necesita subir impuestos. Usted puede buscar decisiones que le permitan recaudar más sin subir impuestos. ¿Cómo cuáles? Porque se habla de que los impuestos realmente pueden resultar como una solución al ser permanentes. No estamos esperando de ingreso de otra parte, sino si tenemos un ingreso permanente de los impuestos, podríamos ir a tapar el hueco fiscal. ¿Es así? El ingreso permanente es el ingreso tributario, que son los impuestos. El ingreso no permanente es del petrolero, de alguna manera dependiente del precio del petróleo, que no lo fijamos nosotros, sino el mercado internacional. Pero a lo que iba, y para un poco ilustrar lo que estaba diciendo, usted puede tener, por ejemplo, una decisión que busque repatriar capitales, que parece que en algún contenido de la ley va algo de eso, y usted como contribuyente no ha pagado impuestos sobre esa repatriación de capitales. Es decir, que le graben algún tributo por ese valor no declarado, y de esta manera usted no sube $1, pero el momento de que de alguna manera declara, tiene que pagar algo por esa declaración, y por lo tanto el Estado recauda y no ha aumentado un solo impuesto. Estoy dando solo un ejemplo. Puede ser también necesario que, no puede ser, es necesario que el país aumente la inversión y aumente la actividad económica, y una forma de eso es aumentando, por ejemplo, la inversión extranjera, donde una restricción es el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas se ha convertido en un impuesto recaudatorio, el tercero en recaudación, después del IVA, el impuesto a la renta. Pero si usted empieza a bajar, y eso le ayuda a atraer inversión extranjera, y eso ayuda a que la economía crezca, puede generar que por las ventas de las empresas, aunque no es el día de mañana, sino esto se daría en el tiempo, por las mayores ventas de las empresas usted pague más impuestos, en cuyo caso una baja impositiva le ayuda a pagar más impuestos. Entonces estoy dando solamente unos pocos ejemplos para que se entienda. Y el otro es el lado del gasto. Ahí tiene usted un tamaño burocrático absolutamente excesivo, el gasto se duplicó frente al PIB en la década anterior y no se ha corregido aún, el rol del Estado no está definido, y adicionalmente hay que tomar decisiones en materia de subsidios, que es otro componente del gasto que puede ayudar entre todo esto a equilibrar las cosas. Por lo tanto, para resumirle, mi interpretación y mi forma de ver es que yo preferiría hacer un esfuerzo adicional en el gasto y en los subsidios, pero no topar el tema del IVA, y tomar decisiones tributarias, pero en los otros ámbitos que citaba. ¿Usted está de acuerdo con que no se toque el IVA, pero sí los subsidios? Digamos, esto no afectaría de igual manera el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo de los que tienen menos recursos. No, porque los subsidios no abordan toda la estructura económica. Los impuestos sí. Lo único que está libre del impuesto al IVA es la canasta básica, que la canasta básica contempla un rubro relativamente pequeño de bienes. Claro, totalmente, pero no afectaría, digamos, que se suba la gasolina, tal vez el gas también al bolsillo de la ciudad. Bueno, la gasolina ya se subió, faltaría todavía alguno, y el caso del diésel de igual forma. ¿No? Pero usted puede compensar la eliminación del subsidio. Le doy un ejemplo. El galón de diésel este momento está en $1 aproximadamente. Usted puede ponerle al coste de producción para no perder, es decir, asumamos que son $2. Todos pagan $2. El que tiene un carro particular y es a diésel paga $2, el transportista paga $2, el que tiene pesca artesanal paga $2, todos pagan $2. Pero para no afectarle a la pesca artesanal o a la transportación de personas o de bienes, usted le subsidia directamente a ellos. De alguna manera, me voy a inventar el ejemplo: importación sin impuestos de llantas para el transporte de carga. Me estoy inventando el ejemplo. Y usted le compensa de alguna manera para que esa persona no se vea afectada por el aumento del diésel, pero todos pagan. Lo que no puede hacer, porque la técnica económica así lo demuestra, es poner precios diferenciados.
Entonces el precio del galón de diésel para el transportista, tanto, para el de la pesca, tanto, para el señor del carro particular, tanto. Eso no puede ser porque genera distorsiones. Es decir, la gente busca las formas y el mercado busca las formas de evadir. Así que sí, yo creo que una decisión de subsidios me parecería que es menos complicada y con menos impacto, así como el del gasto, que un tema impositivo. En ese tema de subsidios, ¿cree que sea necesario mantenerlos en cuanto al transporte público? Estamos hablando de taxista, de los taxis, de los buses. ¿Es necesario mantenerlo o también esto tiene que barajarse y administrarse de la manera más técnica posible. Cualquier comentario que se aleje de eso me parece que no es del correcto. Puede ser que haya atraso en algunos precios y tengan que de alguna manera revisar. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos, eso no podemos hacer, porque no hacer nada, porque haga lo que haga le van a protestar. Usted hace los subsidios, van a generar alguna manera de reacción. Usted tope el gasto y sale gente, va a haber problema. Usted aumenta el impuesto, va a haber problema. Entonces, si vamos por la protesta, entonces no hagamos nada. Eso sería absolutamente irresponsable. Uno tiene que buscar equilibrar las cuentas para que esto no reviente, para fortalecer la dolarización, y para eso hay que tomar decisiones. Lo que hay que ver es cuál decisión es la menos costosa, la menos socialmente complicada posible, y sobre esa base actuar. Claro, no se sabe con exactitud, no se tiene un conocimiento de cuál va a ser el contenido de estas reformas, porque el gobierno ha resultado un poco hermético. Como conversamos fuera de cámara, hay varios documentos que están circulando ahí con varias propuestas, ¿no? Estas propuestas deberían ser tibias en cuanto a hacer mejoras, en cuanto a reformas laborales y tributarias, o realmente este país ahora necesita reformas duras, cambios fuertes. Yo no le pondría el calificativo de fuerte o no fuerte, yo le pondría lo que es necesario para que esto se enderece y genere una recuperación sostenida. ¿Y qué sería así exactamente lo necesario? Fíjese, le voy a dar un ejemplo. El ámbito laboral. La ley vigente en el Ecuador es una ley que, con algunos ajustes a lo largo del tiempo, se ha producido desde la creación. Es decir, es una ley de 1938. Es una locura. Ese es el marco laboral vigente en el Ecuador. La actividad económica es distinta para los distintos sectores. ¿Acaso la agricultura es igual a la industria, al comercio, a la construcción? Son dinámicas totalmente diferentes. Y le voy a dar un ejemplo. He puesto varias veces el mismo ejemplo, pero creo que es ilustrativo. El productor de flores en la sierra. La producción y exportación de flores está sujeto porque es un producto realmente exótico. ¿Cuándo venden más los floricultores? El día de la madre, el día del amor, fin de año, etc. Ahí venden más. Entonces, hay épocas del año que venden más, hay épocas del año que venden menos. En las épocas que venden menos, usted podría decir al trabajador, verá, usted va a trabajar ya no 8 horas, sino va a trabajar 6 horas. Usted va a ganar por 6 horas y no 8 horas. ¿Por qué? ¿Por qué no 8 horas? Porque no tengo la demanda para poder justificar 8 horas de trabajo. ¿Pero ahí trabajar un día más o simplemente 6 horas por 5 días? Eso ya es un tema uno por uno, abrir caso por caso, pero lo que le quiero decir es que en la actual estructura laboral eso no hay cómo hacer. Entonces, ¿qué le toca hacer al empleador del sector florícola? ¿Votar a la persona o votar a las personas? Entonces, la estructura laboral conspira contra el empleo. Los costos de contratación, los costos de despido, la jubilación patronal. Estos son temas que tienen que modificarse. Es una ley obsoleta, caduca, que no ayuda. Madres solteras, que no pueden pagar a alguien que les cuide su niño, pero pueden encargarle a algún familiar 2 horas o 3 horas en el día y trabajar esas 2 o 3 horas. Con nuestra actual estructura laboral no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay pago por horas. Entonces hay este tipo de cosas que no son sanas. Todos tipos de contratos en el Ecuador. El contrato a prueba, 3 meses, 90 días, y el indefinido. En otros países todos los años hay la necesidad de firmar un contrato. Esto es sano para que la persona sea productiva, para el empleador que se anima a contratar. Porque cuando usted pone una ley tan rígida, tan poco flexible, si vale el término, lo que hace es no contratar gente, porque le cuesta demasiado contratar, peor despedir. Entonces hay que ponernos en la mitad. Esto no se trata de ir en contra de los derechos adquiridos de nadie, pero hay que poner una ley que sea
equilibrada, justa para las partes. Hay cómo discriminar entre los trabajadores que están, los que se van incorporando. Hay varias cosas que se pueden hacer. No sé cuál sea el contenido, pero el espíritu de la ley tiene que ser ese, porque continuar como estamos, esto realmente es un atentado contra la propia recuperación del empleo. Bien, dentro de esta línea de las reformas laborales, si todos satanizamos el subempleo, prácticamente el flexibilizar las horas, que la gente empiece a trabajar por horas ganando menos, obviamente, ¿no sería caer en el subempleo que tanto lo satanizamos? Al revés, es exactamente al revés. Es legalizarlo, algo así, ¿no? No, lo que está es adaptándose a lo que es el mercado. Los jóvenes, usted es una persona joven, los jóvenes, muchos de ellos ya no quieren ser empleados, quieren trabajar por su cuenta, en sus proyectos, en sus emprendimientos. Bueno, el esquema laboral de alguna manera impide ese tipo de procesos, no les deja operar. Trabajo en casa, teletrabajo, hay 1000 formas que estén en el mundo dando vueltas, sobre las cuales la estructura laboral del Ecuador no es la que tiene que adaptarse. Es decir, yo creo que necesitamos un sistema mucho más moderno, para no llamarle flexible, que permita que la contratación se produzca. Fíjese usted, cada exceso que usted genera en el que tiene un empleo es una traba para el que no tiene empleo. ¿Cuál es el peor enemigo, pongámoslo entre comillas, del desempleado? El trabajador. Porque mientras el trabajador busca mayores beneficios y mayor estabilidad, mientras más gane espacio este señor, menos opciones tiene el otro señor de conseguir trabajo. ¿Y si usted sabe cuántos desempleados y subempleados hay en el Ecuador? 5 millones. Entonces, en esas personas hay que trabajar, en esas personas hay que pensar, sobre esas personas hay que tomar las decisiones. Que han salido 23.000 personas del sector público, que ¿qué van a hacer? Supuestamente la economía tiene que ir recuperando para ir absorbiendo esas personas, y esas personas tienen que salir debidamente liquidadas. Actualmente la empresa privada no está a disposición de recibirlas. Es que si la economía no crece, ¿cómo contrata usted? Si existe esquema laboral, ¿cómo contrata usted? Por eso hay que hacer todo lo que estamos conversando. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en que van a salir 20 o 30 o 40 mil personas. Lo que tenemos que pensar es que hay 5 millones de personas que no tienen trabajo fijo, que no tienen empleo, que están subempleados. En eso hay que pensar, ahí está la prioridad, es ahí donde tienen que tomarse las decisiones. Ahora, ¿qué van a haber sectores que van a protestar y que van a decir que este es el Fondo Monetario y 1000 cosas? Sí. Se ha vuelto un cuco para algunas personas, ¿no? Yo creo que tiene más mala fama de lo que realmente es. Además, le voy a decir algo, en el endeudamiento que se acaba de producir hace pocas semanas. De la emisión de bonos. Exactamente. Esto supuestamente no debió haberse dado nunca, porque ya estaba cubierto supuestamente toda la necesidad con los 10.279 millones del acuerdo. Fallaron los cálculos, no se cumplieron conceptos, estaban previstos concesiones por 1.000 millones que no entraron y no van a entrar, la razón que sea. Pero el Fondo Monetario da su anuencia, pongámoslo así, a este proceso. Lo que le quiero decir con esto es que ese Fondo Monetario no es el Fondo Monetario, al menos mi experiencia con el que me tocó lidiar a mí. Este fondo es un fondo mucho más flexible, no es que yo pida que sean duros. El Ecuador tiene que hacer lo que tiene que hacer, con fondo o sin fondo. Lo que quiero decir es que es más mala fama que otra cosa, es más un discurso ideológico que una realidad. El Ecuador tiene que enderezar las finanzas públicas, sí. Tiene que recuperar las reservas, sí. Tiene que bajar el endeudamiento en algún momento, sí. Tiene que reactivar la economía, sí. Con fondo o sin fondo. Aquí lo que pasa es que para poder arreglar la casa se requerían condiciones adecuadas en financiamiento, y esa fuente es la única que nos da a ver el fondo, porque si no era ir a los chinos a que nos sigan prestando al 9, al 10 o al 11%, y eso obviamente era absolutamente inmanejable. Entonces fue totalmente acertada que el gobierno acuda al FMI, porque realmente la gente también se asusta con este ejemplo de Argentina y se le ve al FMI como que... Pero a Argentina no le fue mal porque tenía el acuerdo con el fondo. A Argentina le fue mal porque se quedó corto en las decisiones inoportunas y excesivamente graduales y tibias. ¿Qué pasa aquí, no? Que de alguna manera ha pasado en el Ecuador. No en esa magnitud, pero de alguna manera ha pasado. Entonces esas son las cosas que uno tiene que pensar. Además hay algo importante que yo he mencionado bastantes veces. ¿El acuerdo del fondo era importante a mi criterio? Sí. ¿Podía salir el Ecuador sin el acuerdo? Yo creo que no. No es que no creo, estoy seguro que no podía salir. Pero no es suficiente.
Este es un rompecabezas. Una de esas piezas es el acuerdo con ellos. Pero hay otras cosas que no son parte del acuerdo y que hay que hacer. El tema arancelario, el problema de la seguridad social, el tema del costo de producción interna. Todo eso hay que hacer, con fondo o sin fondo. Pero eso es lo que demanda un trabajo de un programa integral, un programa completo, un programa con la profundidad adecuada. Fíjese algo, en un manejo de la economía, en un manejo de la política económica, usted tiene que reunir 3 requisitos básicos. Tiene que reunir la dirección correcta, la magnitud adecuada de las decisiones y la oportunidad de las decisiones. Muchas veces usted puede tener la dirección correcta, que es lo que ha pasado ahora. El actual equipo económico sí le cambió de rumbo, no era el rumbo de la década pasada ni del primer año del actual gobierno. Sí le cambió de dirección, lo cual era bueno. ¿Es una buena dirección? Es que ya hay objetivos fiscales, objetivos de equilibrio, mejores relaciones internacionales, todo eso, lo cual es positivo, le cambió de dirección. Pero falló en lo otro. Se demoró en las decisiones, por lo tanto no fue oportuno en muchas decisiones y la magnitud tampoco fue la adecuada. El gradualismo no quiere decir un programa tibio, el gradualismo quiere decir un programa donde usted en el tiempo va tomando decisiones, pero en las magnitudes correctas. Entonces, esos 3 elementos de la economía es importante porque el tiempo perdido en economía no se recupera. Claro, y ahorita van a lanzar como un bombazo con un paquete de ¿Sabe reformas cuándo tenía que hacerse todo lo que estamos hablando? El día 1. Y qué feo hacer los comparativos. Pero en enero del 2003, el 15 de enero, se inició el gobierno que yo colaboré. Al mes ustedes ya habían aprobado el 18 de enero yo anuncié el programa, 3 días después. Y el 11 de febrero estábamos firmando el acuerdo. Estaba hecha la trocha, abierto el camino y por ahí nos fuimos. ¿Qué nos dijeron? Vela verde. Eso, todavía tengo el recuerdo de eso. Pero me parece que los gobiernos tienen que actuar en base también para el espacio político de gestión. Los gobiernos se deterioran en el tiempo. Hay pérdida de credibilidad que es medio natural. Hay un desgaste propio de los gobiernos. Entonces, si usted se demora en tomar decisiones, cada día que pasa es mucho más difícil tomar las decisiones. Pero digamos, ¿cómo funcionó en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que usted fue ministro de Finanzas y hubo este acuerdo con el FMI? Porque también se tomaron medidas impopulares, más allá de necesarias impopulares. Estamos hablando de la subida de combustible, sí. ¿Cómo se lo tomó? Si bien lo hicieron al primer día, no estamos seguros que eso desencadenó en lo que terminó Lucio Gutiérrez, pero ¿cómo se fue tomando? Pero recuerde que la economía cuando más creció fue en el año 2004, de los últimos 40 años. ¿Fueron buenas decisiones? Bueno, y cuando más cayó la pobreza fue en el periodo 2003-2005. O sea, si esos indicadores no dicen algo, ¿qué dice? Equilibrio fiscal, recuperación de reservas, crecimiento económico, reducción de pobreza. ¿Fue un proceso que se demoró o fue inmediato? Porque realmente ahora preocupa poco a poco, pues obviamente esto no es que usted decide hoy y mañana ya haya resultado, no, esto es un poco a poco. Totalmente, pero ¿cuánto tiempo debemos esperar ahora con estas reformas laborales y tributarias? Es que depende qué reformas se aprueben, qué profundidad se las dé, cómo se lea el mensaje. Las expectativas son importantísimas. Si yo no le creo al gobierno, inclusive el gobierno puede hacer bien las cosas, pero si no le creo, los resultados no ven. Si yo soy un inversionista y no le creo lo que me dice el gobierno, no traigo la plata, no invierto. Y si eso se multiplica por N, la economía no se recupera. A veces puede ser que el gobierno no sea tan bueno, pero le creo. Hasta por formas. Y ahí me animo a traer los recursos y la economía se reactiva. Entonces, eso es lo que se llama en economía manejo de expectativas. ¿Cómo cree que nos ven desde afuera con la última emisión de bonos que tienen tasas altísimas? Porque si un gobierno te pone una tasa del 9 al 7%, es porque hay riesgo. ¿Cómo nos están viendo desde afuera ahora? Bueno, no hemos emitido papeles a tasas muy menores, esa es la verdad. Las emisiones que hemos hecho han sido a tasas bastante altas. Sí, porque en promedio en la región van por el 3%. Chile fue el último 2.6%. Nosotros hemos emitido alrededor del 9% en promedio, lo cual no es bueno, no es sano. Pero obviamente lo que tenemos que pensar es que esas emisiones eran producto del propio desorden fiscal. Por eso es que no cuadra mucho esta última emisión, como mencioné. No cuadra mucho con lo que debería esperarse hacia adelante. Con lo que se dijo con el FMI, ¿no? Pero, y ahora,
Primero se nos dijo que con el FMI no íbamos a tener la necesidad de endeudarnos más. Se viene la semana pasada una nueva emisión de bonos por 2.000 millones de dólares. No sabemos si eso va a tapar el hueco fiscal. Es muy inseguro. ¿El gobierno seguirá endeudándose? Esperemos que no, pues. O sea, a ver, ¿necesita endeudarse? Sí, pero de acuerdo al programa. ¿Qué es lo que pasa? Usted necesita deuda, pero como la economía supuestamente va a recuperarse, esa deuda en el tiempo va a empezar a caer. No ahora, no el 2019, no el 2020, no el 2021, pero el 2022 ya va a haber un cambio de tendencia y usted va a ver después una tendencia decreciente. Estos son temas de mediano o largo plazo, no son temas de corto plazo. Pero si en cambio, si usted no hace lo correcto, esto no va a pasar y va a seguir hacia arriba. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Claro, yo le preguntaba más que nada lo del tiempo, de cuánto va a demorar, porque el ministro Andrés Madero, ministro de Trabajo, anunció, es muy poco creíble lo que dijo, que con estas reformas laborales se generarán 500.000 empleos en lo que resta del gobierno de Lenín Moreno. Alguien que anda por ahí, no está tan bien informado, no sabe cómo funciona esto de la economía, se lo va a creer y va a esperar un empleo, y cuando no le den, las consecuencias se van a ver. A ver, usted tiene desempleo y subempleo en una economía por dos razones. La primera es porque usted tiene una estructura laboral que no anima la contratación, que es lo que tenemos. Y el segundo es porque la economía no crece. Si la economía no crece, usted puede tener una reforma maravillosa que no va a contratar gente. Y por lo tanto, las cifras de empleo no van a mejorar. Entonces, ¿qué hay que hacer la reforma? Sí. ¿Que tiene que ser una buena reforma? Sí. Pero si la economía no crece, no porque tengamos la reforma va a haber aumento del empleo. Que en eso estemos claros. Esto es un conjunto de decisiones que permiten la contratación. Y el único que da empleo en el país es el sector privado, no es el sector público. El sector público contrata a la gente que garantice servicios públicos de calidad, pero no es trabajo del sector público el tema de contratación de personal. Eso es un tema del sector privado. ¿Y el sector privado cuándo contrata? Cuando invierte. ¿Y cuándo invierte? Cuando está seguro, cuando ve el escenario claro, cuando hay certidumbre, cuando hay seguridad. Así es, algo que se pide desde el sector empresarial es que el gobierno no intervenga tanto en los detalles de los contratos que se hará con los empleados. ¿Cree que realmente debería existir una parte de poner que el gobierno dé un paso al costado y que se maneje más o menos solo el mercado, se vaya regulando? Fíjese, ha habido abusos y eso es la verdad, eso también es verdad. Ha habido excesos y esto da lugar a que empiecen a tratar de tapar todos los huecos. Y esto en la práctica es imposible. O sea, si usted quiere por ley corregir todos los problemas de mercado, el mercado siempre le va a ganar. Entonces eso no se corrige de esa manera. Esto se corrige con un marco legal claro sobre las bases fundamentales de la contratación, que permita un ambiente mucho más distendido en la relación empleador-trabajador. Pero como estamos es imposible, o sea, ese sistema no funciona. En ese sentido yo creo que tiene que hacer un cambio en los conceptos básicos del proceso de contratación privada, que permita una relación mucho más fluida entre ambas partes y que pueda hacerse un esquema gradual para no afectar a cierto tipo de personas que, por ejemplo, ya tienen una relación laboral de varios años y que pueden verse afectadas. O sea, aquí no se trata de vulnerar los derechos de nadie. Aquí lo que se trata es de generar un mejor ambiente para la contratación actual y sobre todo futuro. Es decir, quienes entren ahora a la fuerza laboral se regirán a estas reformas laborales, no quienes ya tienen un empleo. Yo no soy abogado, pero el espíritu podría ir más o menos en esa dirección. ¿Pero le parece que debería ser así? Porque realmente... yo creo que sí, pero también en los actuales hay que hacer cambios. No es que hay como quedarse como está. ¿Qué cambios hay que hacer en esos actuales y cómo lo hacemos si existe un contrato? Un contrato ahora, pero la ley se fija por las fechas de vigencia de la misma. Es decir, la ley, así como no puede ser retroactiva, no puede ser eterna. Entonces usted cambia la ley y tiene que adaptarse al nuevo marco legal. Entonces, por ejemplo, si hay varios tipos de contratos, si hay renovaciones, parece, por ejemplo, que el contrato a tiempo fijo se recupera. Parecería, no sé, qué es lo que había antes, que después de los 9 meses usted tiene un contrato a un año. Eso parecería que regresa, pero bueno, no nos adelantemos, no sé qué es lo que vaya a salir, pero eso tiene que adaptarse a la situación actual. Pero hay que ver, como le decía, lo de ahora y obviamente lo de mañana. ¿El costo de despidos debería cambiar en los contratos actuales que ya están vigentes con la anterior reforma tributaria? Pero hay muchas empresas que
buscan que el trabajador no se quede más de cierto tiempo, porque la liquidación es impagable. Entonces, ¿eso a usted le parece eso sano? No es sano. ¿A usted le parecería sano que a muchos negocios, sobre todo los pequeños, porque ni siquiera son los grandes, son los pequeños el problema, que tenga que vender el negocio para poder pagar la liquidación? En la práctica, si usted la aplica como es, funciona de esa manera. Está la desproporción que usted tendría que cerrar el negocio, liquidar los bienes, vender las sillas, vender todo, para poder tratar de pagar un despido de personal, inclusive hasta por razones que no son de uno, por el mercado. Se cayó el mercado, nadie le compra lo que usted vende, ¿y qué le toca? Cerrar el negocio, pero le toca liquidar a todo el mundo, y en esas condiciones. Entonces yo creo que nos hemos ido de un extremo al otro. ¿Que ha habido abuso? Sin duda que ha habido abuso. La autoridad está para tomar las decisiones y sancionar. Yo ponía alguna vez también el ejemplo, el hecho de que la gente se pase los semáforos en rojo, no quiere decir que usted quite los semáforos. Deje los semáforos y el que se pase en rojo lo sanciónele, pero no tome una norma por excepción. ¿Ha habido empresarios que han abusado? Sin duda. ¿Que ha habido excesos? Sin duda. Pero no por eso nos hemos ido al otro extremo, donde ya en cambio no hay cómo contratar, porque es tan complicada la relación, que es inmanejable. Si el día de mañana me resulta un trabajador que no produce, que genera problemas, que viene al trabajo con excesos, con drogas, no le puedo votar, y si le voto tengo que vender los muebles para poderle liquidar. Eso tampoco es. ¿Pero cuál sería la vía? ¿Reducir costos de despido o eliminarlos? No, hay una combinación de decisiones. Hay decisiones que tienen que ver con ciertos costos de despido, no necesariamente todos. Puede ser una redefinición de las magnitudes, puede ser la eliminación de otros. Este es un tema que habría que hacerle un análisis de caso por caso. Yo no me he metido hasta el nivel de detalle, pero el espíritu y el concepto es exactamente el que le acabo de decir. Tendremos que ver el contenido de estas reformas, ¿no? Finalmente, para terminar con la entrevista, ¿qué se le viene al nuevo presidente que vendrá al 2021 en cuanto a la economía? El año 2019 es un año de estancamiento. Ya falta un trimestre del año, es un año donde no va a haber recuperación de empleo, donde ha habido menos liquidez. Y si no hay un programa económico que le dé un cambio de lectura, de perspectivas, de expectativa, y que no le mueva al sector privado de una manera más dinámica, vamos a tener un 2020 muy similar al 2019, es decir, otro año de estancamiento. Por lo tanto, ¿qué le tocaría al siguiente gobierno? Cualquiera que este sea, si es responsable como uno espera que sean los gobiernos, le tocará pues tomar las decisiones que este gobierno probablemente no las va a adoptar, como es un tamaño del Estado excesivamente elevado, una más clara definición del rol del Estado, y sobre todo y fundamentalmente decisiones que animen la inversión privada, que es lo que va a permitir que cualquier ajuste que se haga sea lo menos doloroso posible. Guillermo Lazo ha dado este discurso ahora que está en una pre-campaña adelantada. ¿Cree que realmente sería una buena opción? Tiene este discurso de generar empleo, atraer inversión. No importa los nombres, lo que importa es que las cosas se hagan. Claro, pero más que nada para analizar el panorama. Sí, él es el que ha salido adelante, claro, ha dado pero su hay que ver candidatura. qué pasa. Es súper prematuro. Veamos quiénes están. Yo le puedo dar este rato 10 nombres de los que yo creo que van a estar participando. Así es, parece que están adelantados la claro, entonces yo creo que de gana estamos adelantando conceptos, nombres, más bien lo que tenemos que hablar es de conceptos. Quien sea que gane se va a enfrentar más o menos a este tipo de situaciones que tiene que buscar corregir. Bien, me quedo con eso. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Yo finalmente voy a tomar una foto a la factura del cafecito que nos tomamos para subirla con TAP. Y ahora sí me despido. Que tengan un excelente inicio de mes. Aproveche este mes, aproveche este día. Nos vemos mañana con más de Café La Posta. Chao.